Fiscalización de carabineros en un local que los vecinos describieron en sus denuncias como clandestino. En los múltiples llamados recibidos por la policía se informaba que acá funcionaban máquinas tragamonedas a toda hora, incluso en toque de queda. Por eso, tomando los resguardos y acompañados por personal del CESFAM de Quilicura, llegaron hasta allá. Se realizó coordinadamente un operativo donde se logró clausurar 3 locales que no mantenían permiso municipal y que mantenían 25 máquinas de azar. Estas fueron incautadas y trasladadas hasta las bodegas municipales para su almacenaje y se informó al juzgado policía local de Quilicura. Llegado, tengo mi compañero acá, tiene máquina. Él llegó a la MUNI con la policía, saca todos mi máquina. Mi compañero tiene máquina acá para vivir porque no hay trabajo. Ahora tienen problemas de enfermedad. Nunca trabajar, ¿qué puedo hacer? Primero de los dramas al descubierto, ese que demuestra cómo pequeños negocios se han visto afectados a causa de la pandemia. Es grave si incluso ya se habla de una recesión mundial. Ellos insisten en que solo buscan la forma para poder seguir alimentando a sus familias. El negocio lo cerraron, fue clausurado por la autoridad sanitaria. Es que el domingo no solo se dieron cuenta de las precarias condiciones en las que trabajan y viven, también aprovecharon de hacer exámenes para descartar la presencia de coronavirus entre quienes residen en el lugar, principalmente inmigrantes haitianos. La segunda revelación, por cierto, que preocupa aún más. ¿Hay personas contagiadas con COVID acá? No, nunca. Yo no. Si tiene enfermedad acá por haitiano, tiene un haitiano para enfermo, mira, nunca haitiano tiene fiebre acá, gripe, cabeza duele, no nada. En la municipalidad te hicieron el examen y te dijeron que estabas contagiado. Sí, pues. ¿Y qué dices tú respecto de eso? Mentira. Mentira de la municipalidad, pues. 33 de las personas testeadas en este sector de la comuna de Quilicura habrían dado positivo de COVID-19 y pese a los esfuerzos no pudieron ser trasladados a residencias sanitarias. Simplemente no lo creen, es que no tienen síntomas, se sienten bien. Hay estudios que aseguran que eso le pasa a 7 de cada 10 personas que tienen la enfermedad. No manejan el idioma, con suerte tienen televisores, los informes diarios se hacen irrelevantes, quizás habría que ir un poco más allá. Mythe à vérité sur COVID-19. Mythe 1. Li pas affecté mon noir. Vérité. Li affecté n'importe monde quelque. El Servicio Jesuita al Migrante y otras instituciones han publicado en redes sociales videos y cápsulas en creol haitiano para ayudar a difundir información sobre el virus, el toque de queda, el estado de catástrofe. Ha sido el Servicio Jesuita al Migrante y también otras fundaciones en las que elaboraron material en creol mucho antes que el Estado, porque hay que llegar a toda la población. Acá no se trata de ver qué es la información para los chilenos o los beneficios para los chilenos o que solo los chilenos se tienen que cuidar. Este virus no ha distinguido, por lo tanto es importante tener la información para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Estamos todos en peligro acá, imagínense, personas con patología, personas mayores. Es tremendo esto. ¿Y no hay discriminación por No hay discriminación, no de ninguna manera, no, pero es que no puede ser. ¿Pero les preocupa la situación sanitaria? De todas maneras, señor, claro. Porque Sí. habían personas que están contagiadas. Sí, mi misma mami que viene en el pasaje, ahí mi mami tiene un cáncer terminal, está con remedios paliativos. Entonces, se necesita que se haga algo. La Municipalidad de Quilicura, a través de un comunicado, aseguró que están imposibilitados de entregar información sobre lo sucedido. La Seremi de Salud Metropolitana también se excusó. El coronavirus no es un problema que afecta a unos pocos, que quede claro, nos afecta a todos.